Argentina, pero sobre todo cuando leía titulares al respecto, viste algunos que decían como la Corte falló en contra de las mineras. Me gustaría más decir que la Corte falló a favor de la protección de los glaciares, Claro. porque como vos bien decías, ¿qué fue lo que hizo esta empresa canadiense Barrick Gold, responsable sobre todo del gran proyecto de Veladero en San Juan? Básicamente lo que pedían, lo que decían era que había una inconstitucionalidad en la ley porque las provincias eran las que tenían que tener a cargo la responsabilidad por la explotación de sus recursos naturales. Lo que finalmente esta semana terminó fallando la Corte Suprema fue todo lo contrario, ¿no? Le dictaminó la constitucionalidad de la Ley de Protección de Glaciares y por lo tanto ahora lo interesante va a ser ver cómo continúa el desarrollo de la actividad minera en la Argentina, que era vista de bastante interés, ¿no? Desde el sector político y obviamente desde el sector empresarial y sobre todo qué es lo que pasa con 44 proyectos puntualmente que se sabe que están localizados en lo que se llama zona glaciar, es decir, sobre cuerpos de hielo, o periglaciar, que puede ser próximo a cuerpos de hielo. Lo importante acá es que lo que está diciendo la Corte Suprema es que esta ley de protección de glaciares es constitucional y por lo tanto se tiene que cumplir. Exacto. No, a ver, para explicarlo sencillo, a ver, lo que quiere decir es, a ver si yo estoy equivocado, es si las mineras o cualquier otra actividad trabaja sobre los glaciares, esos glaciares lo que empiezan a ocurrir es a desaparecer. Entonces, es un método natural que tiene la naturaleza para preservar justamente una zona especialmente fría, ¿no es cierto? Y de agua, una zona Exacto. acuífera también, que eso es lo que todos estamos de alguna manera protegiendo, ¿no? Ahí está, no es solo que se protege algo, parte de la naturaleza como es el glaciar, sino todo lo que depende de los glaciares Claro. que tiene que ver con reservas de agua, agua que después nosotros podemos terminar utilizando. Por eso es que la Corte falló como en favor de los intereses generales de la población y no en favor de los intereses puntuales de las empresas. Lo que es interesante es que la petición no había sido solo de Barrick Gold, sino también de la provincia de San Juan, ¿no? Acá hay que ver que no solo son intereses privados, sino también hay intereses de los gobiernos locales. Es una buena noticia, hay que ver cómo se pone en la práctica y sobre todo seguramente ahora las organizaciones ambientalistas van a estar atentas a qué es lo que pasa con estos 44 proyectos en exploración que se sabe que están localizados allí donde la ley dice que justamente no se puede ni explorar ni explotar. Bueno, como dicen algunos ambientalistas, un tiro para la justicia. Un Sí. tiro, digo, un tiro, no un disparo, ¿eh? Quiere decir como empujar algo hacia la justicia que todos buscaban. Bueno, y vamos a hablar del Día del Medio Ambiente, ¿no es cierto? Así es hoy 5 de junio, vos sabés que se celebra desde 1974 y cada año se elige una temática diferente. El año pasado habían sido los plásticos, que creo que el movimiento internacional que se generó logró muchísimas políticas, lo vimos hace poco acá con la prohibición de los sorbetes. Este año eligieron otra temática que es de vital importancia, te diría, que tiene que ver con la contaminación del aire. Y vos fíjate esta cifra de la Organización Mundial de la Salud. 9 de cada 10 personas están expuestas a altos niveles de contaminación. Sí. O sea, básicamente el 90% de la población mundial está expuesta y acá lo que hay que tener en cuenta es cómo nuestras actividades influyen, ¿no?, en lo que es la contaminación del aire y eso se revierte en que la contaminación del aire afecta a la salud de las personas. De hecho, se estima que 7 millones de personas en el mundo mueren por problemas relacionados con la contaminación del aire por año, es esta cifra, ¿sí? 7 millones de personas al año. ¿Por qué? Porque cuando las partículas justamente del aire contaminado ingresan, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte respiratoria y cardiovascular, es que ahí puede generar enfermedades crónicas, ¿sí?, de distinto tipo, ya sean las vías respiratorias o cardiovasculares, y por eso es que puede terminar con el desenlace fatal de las personas. Por eso este año es que Naciones Unidas eligió esta temática para concientizar no solo en el problema, sino también sobre todo en las soluciones. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos, ¿no?, hay algunos medidores, Sí. hay 4 medidores que tiene el gobierno de la ciudad, pero hay otras ciudades en el mundo en donde la contaminación del aire ya se sufre y en donde la gente tiene que adaptarse, ¿no?, en el día a día, en lo que es la rutina. Bueno, vos sabés que estaba buscando porque hay una movida muy grande en México. Recién veíamos la bandera mexicana y parte de las autopistas mexicanas también, porque México la está pasando muy mal con la contaminación, cada día peor, no mal, peor. Y tanto es así
que se han tomado medidas extremas allí en el Distrito Federal, entre otras ciudades, pero fundamentalmente en el DF, en donde algunos vehículos con cierto número de patentes no pueden circular un día y otro día otros, ¿no? Sí. No es por una cuestión de alto tránsito, sino de alta contaminación, ¿no? Así es, lo que se llama cuando en la Ciudad de México declaran la contingencia ambiental, que es cuando los niveles de determinadas partículas contaminantes superan, ¿sí? Justamente son muy elevados, es que ahí se implementan estas medidas. En la Ciudad de México, puntualmente, sobre todo, tiene que ver por la cantidad de autos particulares que se utilizan. El promedio es muy alto por familia, la cantidad de autos que hay, y el transporte justamente es una de las principales causas, ¿no?, de contaminación del aire. Bueno, y de hecho, esto en América, digamos, como una especie de ejemplo, México, contaminación. En Asia, por ejemplo, uno de los países más contaminados en este sentido es Corea del Sur, Sí. ¿no es cierto? Y allí hay un colega nuestro, amigo también, que está desde hace algún tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que está, Desde Martín? octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado. Martín Rabia, a ver si está comunicado desde Corea, en vivo. Hola, Martín. Hola, Javier. Buenas noches. Buenos días para ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿tenemos 12 horas de diferencia? Exactamente 12 horas. Así que acá son las 8:15. Y 20, exactamente. Bueno, a ver, estábamos con Thaís, a quien conoces muy bien también, y hablando de la contaminación allí en Corea. Contanos un poquitito, a ver, cómo es y qué te pasa en el día a día. Bueno, la verdad que fue un gran desafío cuando llegué. Obviamente en Buenos Aires no tenemos este problema en nuestra rutina, así que me cambió totalmente la forma en la que vivo. Por eso en los primeros meses que no tomaba ningún recaudo, sufrí algunos problemas con tos, me sentía mal, problema de respiración. Así que tuve que tomar serias medidas en mi rutina para poder resolver esta situación. La primera medida que todo el mundo la implementa en la calle es el tema del barbijo. Todas las personas utilizan, de hecho hay algunos con diseño, ya se transformó en una moda. Después, ya obviamente no podés realizar actividades físicas en el exterior, es muy riesgoso la mayoría de los días, y para saber estas cuestiones utilizo una aplicación que cuando me levanto a las 7 de la mañana ya me dice hoy el nivel de contaminación es bajo, mediano o alto. Entonces de esa forma puedo planificar mi día o cómo movilizarme, si ese día puedo ir o no al supermercado o cosas así. De hecho, en el trabajo, por ley, si supera cierto umbral de contaminación, tengo permitido quedarme en mi casa. Así que es un tema realmente regulado y que está realmente avanzado en esta parte del mundo. Mira vos. Sí. Martín, uno siempre conocía el caso, por ejemplo, de China respecto de lo que era la contaminación del aire. ¿Cuáles son las causas que se conocen ahí en Corea del Sur por las cuales es tan elevado, ¿no?, el nivel de contaminación del aire? Bueno, esto obviamente depende de cada ciudad acá en Corea, pero en la que estoy yo, que se llama Incheon, que es una ciudad que está al lado de Seúl, tiene 3 causas principales. Una es el tema de los vehículos. En esta zona, básicamente, cada familia tiene mínimo 2 vehículos. Entonces, obviamente, se genera mucha contaminación puntual por emisiones vehiculares. El segundo tema es que acá, a aproximadamente 20 kilómetros, tenemos 2 de las 10 peores centrales térmicas a base de carbón del mundo. Entonces, bueno, ahí tenemos obviamente otro foco de contaminación muy importante. Y el tercer factor es el polvo que viene del desierto de China. Depende de cómo sople el viento. Hay días que viene este polvo que es un polvo amarillo que tiene un nombre chino que no recuerdo, que obviamente se fusiona con los otros 2 problemas de emisiones vehiculares y de las plantas de generación de energía, y bueno, se genera este mix de contaminación que es fatal. Martín, a ver, se me ocurre algo, a ver, preguntarte. Cuando esta polución vos la detectás, digamos, vos decías, cuando los primeros días que estuve acá me pasó esto y demás, mientras estábamos viendo inclusive fotografías tuyas con el barbijo que te habías sacado allí en Corea, cuando pasás el dedo en los autos, ¿sentís ese polvillo también? Sí, esos días que hay tanta contaminación que de hecho no ves los edificios, no ves cruzando la calle lo que hay.
esos días después, cuando ya se cae todo ese polvo, vos notás que hay cierto grado de polvo en todos lados. Y de hecho también adentro de las casas, porque también filtra adentro. Por eso también otra medida importante es tener purificador de aire adentro, porque también puede haber contaminación, puede entrar el polvo, digamos. Martín, ¿qué tal? Sofía te habla. Quería saber dos cosas. Una, ¿desde hace cuánto tiempo que viven así? ¿Y cuál es la expectativa? Supongo que ya estarán haciendo algo pensando, bueno, esto hay que solucionarlo o vivir un poco mejor. ¿Cuál es la expectativa? ¿En cuánto tiempo vas a poder salir sin barbijo a la calle? Hola Sofía, ¿qué tal? Mira, es un tema muy complejo. El tema también de una de las 3 causas es natural, es el polvo que viene del desierto. Entonces, son cuestiones que son difíciles de mitigar, digamos. Después, lo que sí están trabajando, pero para mi gusto un poco despacio, es el tema de la movilidad eléctrica, que todavía veo muchos autos a combustible fósil. Y después, obviamente, también están... la generación de energía sigue siendo por la mayor parte por fuentes fósiles. Entonces, están siendo bastante lentos en esta transición. Por eso es que no veo en el corto plazo que puedan solucionar este tema. Es importante destacar que según el ranking de la aplicación que Martín recién mencionaba, que es la que todos los días le da alertas, y a partir de esas estadísticas hacen un ranking de cómo se ubican los países según lo que se llama el material particulado 2.5, que es uno de los principales. Corea del Sur se ubica en el puesto número 21 e Incheon, puntualmente la ciudad, también dentro del ranking global de ciudades, se ubica ahí. Pensando en que viviste en la ciudad de Buenos Aires y ahora estás viviendo ahí, ¿darías algunas recomendaciones también a nosotros que quizás todavía no tenemos ese nivel de contaminación, pero algo hay y hay que cuidarse? Sí, la verdad que me abrió los ojos en muchos sentidos de cosas que hacemos allá que tal vez no están bien. Primero, me parece que es útil bajar la aplicación y poder empezar a monitorear, porque, por ejemplo, más que nada, en invierno, cuando hay menos capacidad de dispersión de la contaminación, allá en Buenos Aires, hay días que puede estar en moderado o alto, y hay ciertas actividades que tenés que evitar. Hay días que tal vez no podrías exponerte a hacer ejercicio en el exterior, especialmente para los ancianos y los niños. Y también hay días, por ejemplo, que nosotros estamos muy acostumbrados a abrir las ventanas para airear la casa. Bueno, hay días que no podrías hacer eso. Y nada, esas son las dos principales medidas que se pueden tomar en Buenos Aires. Y obviamente espero que se siga reduciendo los vehículos como para que no empeore la situación. Tal cual. Y esa es la idea, si no, mirá lo que le está pasando a México y también ahí a Corea. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo grande y gracias por atendernos y cuídate. No, un placer. Un placer hablar con ustedes y bueno, que tengan un excelente día. Bueno, nos vemos prontito. Un abrazo grande. Martín Rabia, colega que está allí viviendo en Corea del Sur. Sí. Un tema complicado que estamos a tiempo todavía de no pasar por las mismas. Sí, que ahí él mencionaba una de las causas de la contaminación del aire, dos importantes, ¿no? Lo del tema de la industria y cómo es que se genera la energía en ese país. Él mencionaba las plantas de carbón y por otro lado también el tema del transporte, que por eso son importantes las medidas que empezamos a ver en la ciudad de Buenos Aires con la movilidad eléctrica. Es decir, dejar de depender de la explotación de combustibles fósiles. Y otro que te sumo, que a mí siempre me gusta aportar este tema, desde la ganadería también se aporta a la contaminación del aire, así que consumir menos carne ayuda. Gracias, Thais.